Bueno, espero poder dividir el tiempo bien para que tengamos no solamente eh, un informe de un viaje, sino que también tengamos algo de la palabra de Dios. Es lo que nos trae mayor bendición al corazón. Bueno, pues el Señor me permitió estar 26 días involucrado en este viaje y también me permitió conocer un poco más de Perú. Perú es fácil de memorizar porque tiene 3 áreas casi que se pueden dividir en línea recta. No es línea recta, sino un poco así, pero son 3 partes bien definidas. La costa, que es todo el Pacífico, la sierra, entonces uno podría cortar la costa y dejar la parte y coger la sierra, es decir, la cordillera de los Andes que está en medio, recortarla, separarla y el resto es selva. Y evidentemente en la escuela, en cada escuela allá, eso es lo que se enseña porque todo el mundo sabe que Perú tiene 3 regiones naturales: costa, sierra y selva. ¿Y en dónde ha obrado el Señor? ¿De dónde saldrán cuando Él venga creyentes para encontrarle en el aire? De los 3 lugares. Eso es un gozo. Bueno, vamos a dejar de volar. Aquí está el mapa de Perú. Bueno, voy a mostrar cada una de las 3 partes. Esta es la costa, esta es la sierra y esta es la selva. Perú linda por el norte con un hermoso país que es Colombia, comparten selva, pero ellos yo noto que están más avanzados en la penetración en la selva con la palabra de Dios que nosotros en Colombia. Pero bueno, sí hay personas trabajando tanto en Colombia como en Perú para llegar a las diferentes etnias, porque hay varias que todavía hablan su idioma y están en estado primitivo. Pero, bueno, el Señor seguirá trabajando para que de toda tribu, de cada país, haya personas salvas y que canten sus glorias cada domingo. En este viaje a Perú recibí una sensación muy especial de esto, porque el primer domingo estuve en la selva. En la selva, en el lugar donde yo fui, que es aquí, cerca de Bajo Naranjillo, allí se reúnen en Aguajún, porque la vida se lleva en Aguajún. Cuando hay una visita castellana, pues ellos cantan y leen la Biblia también en castellano, en los 2 idiomas, para que el visitante mestizo o europeo no se sienta fuera de lugar. Pues esta vez también pasó. Entonces el himno número 1, que nosotros solemos cantar aquí varias veces en la Santa Cena, allí lo oí en Aguajún. Ese himno alaba al Padre por su Hijo. Y está traducido tal cual, por supuesto con la rima Aguajún, pero qué gozo pensar en el cielo donde los que sabemos castellano
cantaremos en castellano, creo yo, y los que saben aguajún cantarán en aguajún, los que saben francés cantarán en francés, entiendo que este himno está en francés también, los que saben o hablan holandés habitualmente cantarán al Señor en holandés. No sé cómo será esto, pero una muestra de esa situación la sentí en esta reunión allí. Se canta bastante bien, hay hermanos muy musicales, y entonces el canto fue muy bonito, la celebración fue muy hermosa, y pudimos seguir más o menos las ideas que se iban expresando. Fue muy, muy bonito esto. Bueno, pues sí, yo empecé con una visita en la selva. Primero fui a Yurimaguas. No sé por qué me quedó Yuru, pero es Yuri. Yurimaguas, donde están Asensio y Raquel. Asensio es peruano, es de esa región precisamente. Raquel es su esposa, ella es catalana. Y tienen 3 hijos que también son catalanes, pero están sirviendo allí. Y fue un gozo, pues un gran esfuerzo, pero fue un gran gozo poderles visitar. Ellos están ayudando a 6 diferentes asambleas y de vez en cuando reciben invitación para entrar más adentro en la selva. Ellos están como podríamos decir, en la orilla, en la parte donde hay buena comunicación por carretera, hay internet, hay servicios. Pues todavía faltan muchas calles por asfaltar, pero eso es un problema de todo Perú. Pero es como la cabeza hacia la selva, la ciudad para la entrada a la selva. Esa ciudad no es tan grande, esa ciudad debe ser como Cornellá, y sin embargo hay 6 asambleas, y ellos están ayudando en lo que pueden en diferentes lugares, y también en su casa están en una zona un poco, bueno, sin pavimentar, las casas son muy sencillas, pero han notado que allí es muy fácil reunir a los niños. Eso me acuerda mucho de Puerto Boyacá, en Colombia, en el tiempo en el que el Señor nos permitió vivir allí. Era así, muy fácil recoger niños pues no era que fueran de la calle ni que vivieran en la calle, tenían sus familias, pero andaban todo el día en la calle, y si uno quería darles todos los días una clase bíblica, perfectamente hubiera podido. Pues lo mismo pasa allí. Entonces, de una forma organizada, ella sobre todo, Raquel, ha organizado clases con los niños. Han hecho un trabajo muy bonito allí. Ella es maestra, entonces el Señor le ha permitido usar su talento y sus dones allí. Bueno, oremos porque no es fácil, el calor es tremendo, es más o menos como Puerto Boyacá, en Colombia, 35 a 40 grados en la sombra todo el año. Entonces, eso agota. Pero están muy contentos y también pues agradecidos con el Señor de haberlos llevado allí. Bueno, después de esto, el Señor me permitió ir a Tornillo. Para llegar a Tornillo necesité 7 horas por tierra, desde Yurimaguas. Perdón, 8. Porque cuando llegué a la ciudad grande, Nuevo Cajamarca, todavía teníamos que entrar en una combi, le llaman, hasta selva adentro, hasta Tornillo. Pero en Tornillo es como un pueblo, como un pueblito de unos 300 habitantes, todos aguajún,
y allí se reúne una asamblea. También hay otros grupos cristianos, pero pues el Señor ha estado trabajando a través de los hermanos allí. Entonces aquí está, pues más o menos, aquí faltan algunos de los que asistían a la conferencia, eran más, pero iban y venían. De ellos, el hermano que traducía y digamos el hermano más activo allí es el hermano Luis. ¿Para quién es el honor, Luis, de compartir el nombre? Si suyo o de él, no lo sé, pero se llama también Luis. Y él tiene varios hijos. Y uno de sus hijos se hizo bautizar en esta ocasión. Entonces fue un gozo grande. Aquí están los niños, 26 niños, porque es fácil reunirlos. No todos son de hogares cristianos. Y pudimos hacer una serie de 3 clases con ellos. Y aquí están mostrando contentos sus trabajitos manuales después de las clases. Y allí hay 2 hermanas que tienen interés, una relativamente joven y una un poco mayor que quieren continuar con las clases. Entonces yo les llevé un programa para el año. Esperemos que el Señor les ayude a ellas a continuar con esto, con esta enseñanza bíblica. Ellas tienen la ventaja de que hablan el idioma. A mí me tocó todo en castellano, pero no tuve que ser traducido. Los niños encantados, contentos, tal vez no entendían todo, pero bueno. En este lugar fue la niñita que les conté hace 8 días, que solita agachó sus ojitos y habló en silencio con el Señor, probablemente entregándole su corazón. Entonces, ella entendió, evidentemente entendió el tema de la clase. A ver si la veo. Es ella. Bueno. Y en un río grande, no es el Amazonas, ni tampoco un afluente del Amazonas, sino un afluente del Amazonas, un río pequeño, pero daba respeto mirar ese río. Sin embargo, el hermano Luis se metió, buscó un lugar, él conoce el río, había un lugar más bien de playa, y allí pudimos hacer el bautismo. Este chico era alto, pero había 2 hermanos más bajitos, entonces había que cuidar dónde hacíamos los bautismos. Y me pidieron el favor de hacerlo, y bueno, con gran gozo hicimos este bautismo de 3 personas allí en Tornillo. Hay varios jóvenes ahí, serios, ya casados, y hay muchos niños. Entonces esta asamblea a mí me da mucha esperanza, porque hay mucha vida. Ahí no es como en otros lugares que solo hay ancianos y no se reúne ningún niño, ningún joven. No, allí el promedio de edad es bastante bajo. Entonces, pues esperemos que el Señor siga obrando, porque claro, en la asamblea, yo creo, en la asamblea ahí en Tornillo debe haber unos 20 y son 300 en el pueblito. Entonces faltan muchos. Sí, hay otros creyentes, hay otros lugares donde se reúnen creyentes, pero aún así yo creo que más de 200 personas no son creyentes. Y el hermano Luis es doctor, es médico, y él es el que atiende el único CAP que hay ahí. Entonces todas las urgencias vienen a él, y eso a veces le impidió estar en alguna reunión porque llegaba alguna persona con una fractura
urgente o muy mala y tenía que atenderlo. Es el padre del chico que se está haciendo bautizar aquí. Bueno, un poco sobre Tornillo. Luego subí a la sierra y allí fue la conferencia en Tambillo. Tambillo es un pueblo pequeño y, hace frío. El carácter de la asamblea es muy distinto, es una asamblea, es decir, los creyentes que hay allí son de mucho tiempo, pero bueno, les encanta la profecía, pues pudimos hablar sobre la profecía en esta conferencia y aquí me pusieron... Uy, no había pensado en eso. Bueno, el sombrero es del hermano al que estoy abrazando. Todos usan sombrero y al llegar a la reunión hay una tabla y ahí se ponen todos los sombreros y las cachuchas. Inclusive las mujeres también ponen su sombrero ahí y luego se cubren con un velo, porque ustedes notarán que todas se ponen velo blanco. ¿Hay uno rojo? No. Es el vestido. Es el vestido. No, allá la norma es que todas tengan su velo blanco y se hacen aparte también, hombres y mujeres. Bueno, ese tipo de cosas no las hacemos nosotros aquí, pero hay que respetar al lugar donde uno va. Este hermano es el hermano Telésforo. Este hermano es muy sencillo. Es un hermano con poca escuela, pero un hermano bastante respetable en profecía. Él lleva a su terreno, allí en Perú le llaman chacra, siempre su Biblia. Y la tiene vuelta nada. Todas las hojas son dobladas, pero creo que el año pasado le saqué una foto a esa Biblia, porque es impresionante. La Biblia de un hermano campesino, muy leída. Y pensando en mí, nosotros tenemos escritorio, tenemos mesa, tenemos un sillón cómodo. Tal vez no la leemos tanto como él. Bueno, me quito el sombrero delante de ese hermano, porque aunque tiene pocos años de escuela, 2, 3, tiene muy claras las cosas de la profecía y conoce mucho las escrituras y puede citar un versículo de Isaías o de Jeremías o de Ezequiel sin problema. O sea, parecido a nosotros, ¿verdad? Para quitarse el sombrero. Bueno, el esquema que hay allí no tenemos, ¿cómo se llama? Proyector. Entonces, en un tablero normal, en una pizarra le dicen allí el esquema de los tiempos, la cruz en medio y los diferentes periodos en los que el Señor ha actuado con la humanidad. Todo eso Él lo tiene muy claro. La letra no es muy clara, necesita ayuda de una persona más joven, pero en la cabeza Él tiene todo muy claro. Pues un ejemplo para mí y tal vez para todos nosotros. Bueno, después fuimos a Chiclayo. Chiclayo ya es costa. Entonces pasé de la selva Yurimaguas, bajo Naranjillo, subí hasta Tambillo y bajé hasta la costa en Chiclayo.
Y en Chiclayo teníamos una conferencia sobre los 2 cimientos. Y ahí está el local. Lo que pasa es que no se me ocurrió hacer una foto en medio de la conferencia para ver un poco más a las personas ahí, pero este sí era el ambiente. Y los 2 hermanos que ustedes ven al frente viajaron 2 días para llegar a la conferencia desde la selva. Son hermanos Aguajún. Esto todo fue en castellano, pero ellos, sí, si uno habla claro, ellos más o menos pueden seguir el tema. Bueno, esto fue en Chiclayo. Allí en Chiclayo conocí esta pareja. Él es profesor, él es Aguajún y ella también. Él es profesor y él es traductor del castellano a su idioma. Y él ha hecho varios cursos de esto y es un hermano muy gozoso. Perdieron un hijo hace unos meses, como unos 3 meses. Y para la hermana ha sido muy difícil superar esto. Llora mucho, ha sido muy duro para ella la muerte de su hijo. Él también le dolió, claro, era el padre, pero sin embargo transmite mucho gozo este hermano, el hermano Nixon. Entonces, pues él está ocupado de traducir varias cosas y pues también es para orar por él. Y es un hermano pues muy activo, un hermano muy, como que lo anima a uno de solo tratar con él, el hermano Nixon. Bueno, después de Chiclayo, entonces fuimos a Trujillo. En Trujillo está la asamblea más grande de Perú, digamos de las que nosotros tenemos conocimiento y trato. Seguramente que hay algunas muy grandes, más grandes. Y ahí se hace, digamos así, la conferencia nacional. Entonces, allí hay de varios lugares. Y ese es el local. Es en realidad una casa muy grande, como la de Aquila y Priscila, me imagino. Y entonces una gran parte del patio lo techaron y allí se reúnen los hermanos, se hacen un espacio pues más o menos como este. Tienen la posibilidad de extenderlo hacia un lado más, entonces cabe un poco más de personas, pero más o menos es este mismo espacio. Y ahí tuvimos la conferencia y ahí están nuestros hermanos ahí. Y yo les quería tomar una foto a ellos, pero una hermana insistió, no, póngase usted ahí. Y me pusieron ahí. Bueno, allí también, allí fueron menos chicos, 7, pero también tuvimos una escuela bíblica, digamos, de 3 días. Y también aquí están muy contentos mostrando su trabajo. Costó trabajo que lo terminaran a tiempo. Esto fue en medio de la conferencia, en el rato libre de la comida, del mediodía. Ahí teníamos esta clase. Entonces, a las 3 ya venían los hermanos y había que tener todo levantado, limpio. Entonces, tuvimos que correr un poquito, pero gracias al Señor fue un buen momento con los niños en Trujillo. Este es el proyector allí. Me acordé de los tiempos en que yo era profesor en el campo en Colombia y que solamente los recursos eran lengua, tiza y tablero. En Colombia le decimos a la pizarra, le decimos tablero. De allí fuimos a Chao. Pero nadie se despide así allí. Es un pueblo
que queda en medio de una zona que me acordó las grandes zonas de Pulpí, de Murcia, donde hay plantíos enormes y mucha gente trabajando allí. Aquí en Pulpí la mayoría de los trabajadores son inmigrantes, marroquíes, colombianos, peruanos. Allí la mayoría son peruanos, pero de la selva y de la sierra. Y van allí y cultivan, hacen todo el trabajo del cultivo. Allí hay grandes campos de arándanos. Los arándanos que nosotros nos comemos aquí, que pagamos caros, probablemente vienen de allí, porque la mayoría, la mejor, la cosecha mejor la mandan a Europa. Pues allí también hay un local, todavía no hay una asamblea, pero se reúnen los hermanos allí. Y hay varios aguajún. Hay más. Entonces, de esa área vienen hasta ahí, hasta Chao. Es un poco difícil de entrar, entonces no asisten mucho los aguajún. Pero hay una zona cerca que se llama Víctor Raúl. No sé por qué se llama así, pero es un pueblo como unos 40 minutos de Chao. Y allí sí es más ciudad. Y entonces una cosa con la que me vine en el corazón orando es para que haya algo de actividad, se presente la palabra, evangelización, discipulado en Víctor Raúl, cerca de Chao, pero Chao es un poco difícil de llegar. Se necesita un mototaxi que no es tan barato, que no siempre hay, mientras que Víctor Raúl está en la carretera principal, en la Panamericana. Entonces está muy bien situado. Entonces me vine con esa oración en mi corazón, que el Señor levante algún hermano o hermana obreros o una pareja que pueda estar en Víctor Raúl, relacionada con la asamblea en Trujillo. La asamblea más cercana es Trujillo, y que pueda trabajar con esas personas. Muchos de los aguajún que hay trabajando en Víctor Raúl y en Chao son creyentes. Entonces se podría empezar algo. Bueno, aquí está el grupo de aquella noche. Esta hermana y su esposo vinieron de Trujillo, y en el camino recogieron en Víctor Raúl a algunos y vinieron a esta reunión. Esto es en Chao todavía. Luego fuimos a Huánuco. Esto es otra vez sierra, pero más al sur de donde es Tambillo. Tambillo, Huánuco. Cordillera. Pero claro, no se puede llegar desde un sitio hasta el otro. Tuve que viajar desde Lima allí a Huánuco. Pues en Huánuco hay esta familia. Me acompañó el hermano Misael, él es de Chiclayo, y fuimos a visitar esta familia. Esta familia se reunía antes de la pandemia. Se reunían cada domingo y había más personas. Era un grupo que llegó a ser de 20, me contó el hermano Misael. Con la pandemia eso se acabó y ha sido difícil como resucitar algo. Entonces también es algo para orar que se vuelvan a hacer reuniones allí. El Señor ha hecho maravillas allí. Hay vidas cambiadas. Sí, sería muy positivo que se reunieran y que llegara a haber una asamblea allí en Huánuco. Fue un gran esfuerzo ir,
porque había que ir de noche a la ida y de noche la vuelta. Y la siguiente noche viajaba yo para España. Entonces fue un esfuerzo, pero valió la pena. Fue impresionante. Aquí está, él es el hermano Augusto, el jefe de la familia, el hermano Misael y un servidor. Finalmente, Lima, y pues esta foto se parece a la del año pasado, pero habían unas personas nuevas. Ella es una chica wajún, viene de familia creyente, pero no creo que sea creyente. Ella está estudiando Derecho. Le faltan 2 años para ser abogada. Se me pareció un poco especial. Y también me pareció especial que busque al Señor. A veces en la ciudad o con la abundancia de dinero o con el medio universitario, muchas personas se olvidan del Señor. No es el caso con ella. Bueno, y hay otros más. Ellos, los que voy a señalar, también son wajún. Y bueno, se reúnen allí en Lima. Hay otra niña wajún. Ella es de Tornillo, pero está trabajando en Lima y está estudiando su bachillerato y también está acogida por el hermano Denis y su esposa Santos. La hermana que se asomaba en Chao, ella es hermana de la que se asoma en Lima. Su apellido es Tarrillo. El apellido Tarrillo es muy conocido y respetado entre las asambleas en el Perú. Y allí también hubo otro pequeño grupo. Eran solo 3 niños, pero bueno, eso parecía bastante lleno. Los padres estaban ahí y yo no sabía si era mejor que los padres no estuvieran o que sí estuvieran, porque los niños se ponían inquietos con ellos. Pero bueno, el Señor me permitió dar una lección allí y también un trabajito manual en la ciudad de Lima. Bueno, algunas cosas para dar gracias. Evidentemente el Señor está trabajando en Perú en diferentes maneras. Gracias al Señor y gracias a los que oraron por eso, pude hacer con estos 3 grupos de niños una escuelita, un tiempo para ellos. También el Señor nos permitió 4 conferencias, más las visitas en Chao, en Huánuco y en Lima, que no eran conferencias, pero el Señor nos permitió tener la palabra en todos esos lugares. Fueron como más de 50 mensajes comprimidos en 3 semanas, pero bueno, el Señor dio las fuerzas y gracias a los que estuvieron orando por eso. Bueno, algo para dar gracias, la vida y el ánimo que hay en la asamblea de Tornillo, en la selva. Juventud, niños y ánimo para trabajar para el Señor. Eso es muy, muy alentador verlo. La Biblia en wajún está, pues fue editada y producida, fue impresa, vendida, se vendieron todos los ejemplares, pero entonces están en una revisión porque se dieron cuenta de que algunas cosas se habían pasado. En medio de la conferencia de Tornillo nos dimos cuenta de un problema que había con Filipenses, algunos versículos de Filipenses. Entonces eso le dijimos a los revisores y efectivamente arreglaron eso y pues otras cosas de tal forma que ahora ya está lista
la Biblia, la segunda revisión de la Biblia para ser producida. La primera salió en 2010 y la segunda saldrá en 2027 probablemente. 17 años entre la primera revisión y la segunda revisión. Entre la primera revisión de la Biblia en castellano y la segunda revisión, la primera edición fue de Casiodoro de Reina en 1569 y la segunda fue en 1402. No puede ser. 1602, perdón. 33 años entre la primera Biblia y la salida de la segunda revisión, la segunda Biblia. En el caso Aguajún solo demoraron 17 años. Gracias al Señor por ese avance. Claro, ahora hay muchos más medios que en 1569 y no 1402, sino 1602. Entonces se pudo ir más rápido, pero ahora, gracias al Señor, que pueden tener los hermanos la Biblia en Aguajún. Porque claro, como se acabaron las existencias, hay nuevas conversiones, hay niños que han crecido mientras tanto, necesitan su Biblia. Entonces, Dios mediante el próximo año ya la podrán tener. Pero oremos que sí se produzca, que sí haya la impresión de esta Biblia, que haya los medios, porque a Satanás le encanta atacar ese momento. Con muchas de las Biblias que se han producido en el mundo, el punto crítico es llegar a imprimirlas, porque se traba la impresora, porque no cuadran las hojas, porque quedan errores grandes. Entonces es necesario orar que sí se produzca esta Biblia y que sí llegue a las personas. Hay varias comunidades Aguajún que no son creyentes, donde no hay creyentes aún. Selva adentro. Entonces los hermanos quieren ir a través del río Amazonas a llegar a esas comunidades. Motivos de oración, la impresión de la Biblia en Aguajún, como les decía. Los programas con niños en Tornillo y en Chiclayo, que deben estarse desarrollando ahora, pero se necesita la ayuda del Señor para que durante el año se den esas clases. El programa está, los recursos están, esperemos que el Señor dé el ánimo y la constancia para que sí estos niños reciban la palabra de Dios. La oportunidad con trabajadores en Víctor Raúl y Chao, que les contaba, en esos grandes plantíos de arándanos, y la necesidad de que alguien se ocupe, de que haya obreros allí, especialmente en esta región. Por el área de Chiclayo, que es un poco más al norte, están planeando hacer lo mismo. El terreno se parece, es desértico, pero con riego han podido hacer todos esos plantíos. Y evidentemente, según me contó, ahora se me olvidó su nombre. ¿Isabel? No. No. Sí. Trini, Aleida, bueno, no, mejor yo le digo de una sola manera porque así que es cierto. Trini me contó que en Chile pasa lo mismo y así en la zona parecida, desértica, también hay plantíos enormes. En Chiclayo hay el plan para hacer otra cosa parecida así enorme, porque lo de los arándanos allá en Chao y en Víctor Raúl ha sido un éxito, comercialmente hablando, entonces quieren extenderlo. Allí también habría necesidad de obreros para que la palabra también llegue a esos trabajadores. Bueno, que puedan reiniciarse las reuniones en Huánuco.
el hermano tiene la mejor voluntad, pero bueno, hace falta a veces el ánimo, pues que el Señor les ayude para empezar en Huánuco las reuniones. También hay el proyecto de imprimir Reflexiones en el Camino, el volumen número 2, el próximo año. Entonces, que el Señor provea los medios y que se pueda hacer. Y también que pueda haber más interrelación entre las asambleas. Yo vengo de Colombia, donde las asambleas trabajaban juntas, respetándose cada uno la autonomía de cada lugar, pero hacían muchos proyectos juntos. Entonces, qué bueno que en Perú se pudiera hacer lo mismo. Y también otra necesidad es, hay una asamblea cerca a Tornillo, que es la asamblea de Bajo Naranjillo. En Tornillo hay 20 personas más o menos fijas que asisten. En Bajo Naranjillo hay 7. Entonces, se necesita, Bajo Naranjillo está mejor situado, está sobre la carretera grande que conecta con las ciudades grandes de Perú, está mejor situado, pero no tiene toda la vida que hay en Tornillo. Entonces, también este motivo de oración me lo traje para mi propio corazón, para cuando oramos con mi esposa, y también, pues ahora lo comparto con ustedes, y tal vez con esto también nos servirá para la próxima reunión de oración del viernes. Pues esto les cuento de Perú. Las oportunidades son muchas, la necesidad es grande, porque claro, hay problemas sociales, hay promiscuidad, por ejemplo, en esas regiones donde vienen muchos de la selva y de la sierra para trabajar. Hay promiscuidad, hay uno que viene a trabajar ahí, ha dejado su hogar, sus hijos en la sierra o en la selva, y allí se conoce con otra persona. ¿Y qué falta ahí? Un cambio de corazón, temor de Dios y cambio de corazón. Entender lo que es un hogar delante del Señor, arrepentirse de su pecado y corregir esa situación. Y si eso lo hiciera cada uno de los que han caído en eso, pero la raíz es el corazón. Tiene que haber un cambio de corazón, y eso solo lo puede obrar el Señor si una persona lo recibe. Entonces hay un cambio, y esa necesidad hay allí. Pero el Señor está trabajando mucho allí, y en algunos lugares es muy alentador todo lo que se ve. Pues dejo esto para sus oraciones y para las oraciones de la asamblea del día viernes.